Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 17, donde dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La vida cristiana discurre bajo la soberanía de Dios, de modo que los momentos de calma a los de inquietud se producen por permisión suya. No es que Él quiera que el cristiano sufra, pero le permite cuando es preciso y cuando le es necesario. Sin embargo, las pruebas sobre todo el contexto inmediato ocurren cuando el creyente está llevando una vida ejemplar, es decir, haciendo el bien. Es una nueva expresión del pensamiento general, como señala el capítulo 2, versículo 20 y el capítulo 4, versículo 15. Y ya se ha considerado esto anteriormente, de modo que padecer, sufrir por hacer mal es simplemente recoger el fruto de la semilla sembrada, ya que todo esto necesariamente es de bendición, puesto que se trata de una condición de la gracia divina, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Punto. Estas aflicciones permitidas por Dios son un instrumento eficaz para lograr la madurez espiritual. Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El sufrir injustamente por el testimonio de la verdad es participar en los padecimientos de Cristo, en lo que resta de sus padecimientos. Note que no se trata de padecimientos de salvación, ni de completar la obra redentora, sino de los sufrimientos que la cabeza experimenta por medio del cuerpo del creyente. Y este versículo abre la puerta del párrafo que sigue, en lo que se pone de ejemplo a Jesús, quien sufrió por hacer el bien con total sin razón. Y nótese que eso también debiera de servir de aliento y ayuda a los creyentes que sufren injustamente. Continuar con el versículo 18, donde dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El apóstol inicia aquí la descripción del padecimiento de Cristo, poniéndolo como ejemplo del sufrimiento del cristiano. La doctrina es muy amplia en el texto, de manera que habrá que sintetizarla para evitar una excesiva extensión. Así pues, la primera afirmación es que también sustentando la ejemplaridad de lo que escribe, es decir, del mismo modo que el cristiano padece injustamente, así también Cristo, ejemplo de vida, padeció injustamente. Pedro dice que Jesús padeció. Algunos manuscritos contienen murió en lugar de padeció, pero el contexto favorece el uso de padecer en lugar de morir, ya que ambas cosas no se contradicen, puesto que el padecimiento de Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Así pues,
el padecimiento de cruz equivale a muerte. De esta forma sigue el hilo del tema del sufrimiento que le ocupa y que está presente en el pasaje. El padecimiento por los pecados solo se produjo una sola vez. Primeramente, como hecho histórico, Cristo murió una sola vez. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, pero como hecho en la economía de la redención es irrepetible. De ahí la insistencia de que esta verdad se aprecia en la epístola a los Hebreos. En el capítulo 9, versículo 12 dice: Y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y también Hebreos, pero ahora capítulo 9, versículo 26, dice: De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero la causa que posibilita la salvación es el sacrificio de Cristo que se hizo una sola vez. También debe de apreciarse aquí la intensidad de la referencia a la muerte sacrificial de Cristo en la expresión que sigue en el texto, siendo la verdad muerto en la carne, que establece el elemento material del sacrificio. Note que en el Antiguo Pacto se sacrificaban animales continuamente. En el Nuevo Pacto es el Cordero de Dios quien se ofrece como sacrificio expiatorio por el pecado, rescatando y separando a un pueblo para Dios, mediante la entrega en sacrificio sustitutorio por cada uno de los que son salvos, como señala el capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Este padecimiento hecho una sola vez tiene relación con los pecados, sustituyéndonos en la responsabilidad penal de los mismos al tomarlos sobre sí, ya que al entregar el cuerpo se estaba entregando él mismo y al derramar su sangre estaba haciendo realidad las figuras de los sacrificios del orden levítico. La idea de derramar la sangre es equivalente a entregar una vida, como enseña en la ley, cuando dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico, capítulo 17, versículo 11. En Cristo, esto es, en Él mismo, en su cuerpo, en su sangre, que equivalen a su vida, el creyente es salvado, y Dios hace a Jesús no solo la base de la justificación, sino también de la santificación. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30, dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los sacrificios de la antigua dispensación no tenían capacidad para santificar definitivamente a quienes los ofrecían. En cambio, el sacrificio perfecto de Jesucristo es único e irrepetible, ya que el sacrificio se hizo una sola vez. La presentación de la vida del Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse jamás. El sacrificio lo fue
de olor fragante, por lo cual fue aceptado plenamente por Dios. Efesios capítulo 5 y versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La presentación de la vida de nuestro Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse jamás. En este sacrificio concurren, por tanto, dos elementos: una eficacia absoluta en cuanto a valor redentor y una extensión infinita en cuanto a tiempo. El sacrificio perfecto permite la purificación interior del pecado y la capacitación para estar en la presencia de Dios. Ese sacrificio es perfecto y la santificación también, esto es, irrepetible y se produce una sola vez. Note que este es uno de los pilares sobre los que descansa la seguridad de salvación. Ese padecimiento lo sufrió el justo y lo hizo por los injustos. El calificativo solo puede darse a Jesús, como señala el capítulo 2 y versículo 22. Ninguno podría alcanzar por sí mismo este calificativo, ya que en el mundo de los hombres no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. En ese sentido, se asocian en Cristo santidad y perfección absolutas. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Note que todos estos calificativos determinan lo que significa el término justo, ya que no se puede ser justo en modo absoluto sin ser santo. Jesús no llegó a esa condición, sino que le es eternamente propia, en grado infinito, porque Él es Dios. En su condición de hombre, Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Nótese que se presenta como consagrado plenamente a Dios y apartado para llevar a cabo el ministerio sacerdotal en relación con el pecado, a fin de santificar en él a quienes Dios llama a salvación. En la Anunciación se dijo a María que el que iba a nacer de ella sería lo santo, no un ser santo, como traduce la Reina Valera, sino lo sublime e infinitamente santo. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 35. Note que es condición aplicable únicamente a Dios. También debe de notarse que en el texto griego se lee lo santo que nacerá, lo que está enfatizando el sentido de santidad absoluta que solo corresponde a Dios. La santidad inherente al niño que nacería descansa en la presencia de la segunda persona divina que santifica la naturaleza humana que subsiste en su persona. Jesús no vino a ser Hijo de Dios por haber sido concedido por el Espíritu Santo, sino que lo es eternamente. El Espíritu Santo que concibe puede santificar el embrión concedido, pero la santidad absoluta, sin contaminación de pecado, la aporta la persona divina que se encarna. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
La naturaleza humana de Jesús es semejante a la de los hombres, pero distinta de ella. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Note que es igual a los hombres, porque es hombre, pero distinto en cuanto a vinculación con la deidad, ya que es el único hombre en la historia de los hombres unido a la persona divina del Verbo en hipostasis de naturaleza, y distinto también a los hombres en cuanto a incontaminación con el pecado. En María toma naturaleza humana y se inserta en el mundo con todo cuanto los humanos llegamos a ser, salvo en cuanto al pecado. Romanos, capítulo 1 y versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Nótese que la humanidad que surge por la acción del Espíritu Santo está tocada por la presencia y la comunicación absoluta de Dios, y por ello es absolutamente divina y suya, a la vez que esa naturaleza humana es la expresión suprema de la criatura, con lo que está plenamente vinculado a Dios por la deidad y a los hombres por la humanidad. Dios, presente desde el mismo instante de la concesión, fue llevado en vinculación con la naturaleza humana durante la gestación en María hasta el alumbramiento. Así pues, en la historia de Jesús es la historia de Dios manifestado en carne, para llegar a una comprensión del término que se considera en relación con el adjetivo santo que califica a la persona del sumo sacerdote, es necesario también enfatizar un poco más en su condición personal, aun a costa de extenderse en cierta medida en términos cristológicos. Jesús no solo es Dios y no solo es hombre, pero tampoco es Dios y hombre, como si fuera dos personas y dos personalidades distintas, sino que es Dios hombre. La admirable y sublime novedad en la revelación actual de Dios en Cristo es que en Jesucristo Dios y el hombre, es decir, el logos y carne, se han unido para siempre. La vinculación que esto tiene en relación con el sacerdocio es palpable, ya que el logos que estaba junto al Padre, el eterno e impasible, ha nacido, padecido y muerto como hombre, permitiéndole llevar a cabo el sacrificio que hace perfectos a quienes por medio de él se acercan a Dios. La consecuencia de esta unión es un sujeto personal unido con dos naturalezas subsistentes en su única persona. Este sujeto único, que es el sumo sacerdote del nuevo orden, en cuanto a humanidad, ha sido engendrado en María, y ella ha tenido respecto de él la misma colaboración biológica que toda madre tiene respecto de su hijo. Por tanto, a ese sumo sacerdote que nos conviene, le es tan esencial y propio lo que recibe de María en cuanto a humanidad, como lo que recibe de Dios en cuanto a deidad. En un ministerio de gracia, Jesús es consubstancial con María, que lo vincula a los hombres por generación humana en concesión divina, y es consubstancial con el Padre, que lo vincula a la deidad por generación eterna. Note que este sumo sacerdote es único e irrepetible y con consecuencias también únicas, ya que, siendo el Verbo encarnado, es Dios hombre, y sus operaciones se denominan, esto es, divino-humanas. Así pues, se trata de una unión
hipostática que, como se dijo anteriormente, no solo es personal, sino que se relaciona en el núcleo mismo de la persona. Esto define también la personalidad del sumo sacerdote en el plano de su humanidad, teniendo en cuenta que personalidad no es un elemento más de la naturaleza, sino el sujeto de atribución y responsabilidad del ser personal. La unión de las dos naturalezas es una unión sustancial, que a su vez es hipostática, porque ambas naturalezas se unen en la persona, la cual ya preexistía. El ser justo es un concepto que va asociado a la rectitud y expresa esencialmente la condición propia del carácter santo que se manifiesta al exterior como una verdadera piedad. Así pues, Cristo es santo en la obra de salvación, con la santidad ontológica que corresponde a su condición divino-humana. El salmista le llama Santo de Dios en el Salmo 16, versículo 10, ya que es el Logo encarnado, impecable, porque es Dios, pero quien es justo ha de ser también inocente, porque siendo Dios procede también con simplicidad y por tanto con absoluta rectitud, como señala el Salmo 25 y versículo 21. El sustantivo inocente tiene el sentido de lo que es sin malicia, y el término aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento, y en los 2 casos contiene ese sentido que alcanza incluso la condición del que es confiado porque no piensa en la maldad del otro. La santidad absoluta de la persona divina del Señor comunica tal condición a su naturaleza humana, haciendo que Jesús sea irreprochable en todo. Nótese que nadie podía redarguirle de pecado, porque era impecable. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 46 dice: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En ese sentido, el que es justo es también incontaminado, que equivale a sin mancha. El Señor anduvo entre los hombres recorriendo el camino que no es propio por nuestra condición humana, pero ninguna de nuestras contaminaciones afectó a su pureza. La dimensión incontaminada de su persona había sido anteriormente profetizada cuando dice: nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías capítulo 53, versículo 9. Quienes vivieron a su lado en el tiempo de su ministerio dan el mismo testimonio como la realidad de su vida. Capítulo 2, versículo 22. Cuando se alejó de los pecadores en el sentido de la relación con ellos, caminando sobre nuestros caminos, compartiendo nuestras limitaciones, experimentando también nuestros dolores, llorando nuestras lágrimas y muriendo nuestra muerte. Pero la absoluta santidad suya, en su condición de Emmanuel, es decir, Dios con los hombres, mantuvo incontaminada la humanidad que no era ajena a su persona divina, sino subsistente en ella. Por tanto, el Señor, como enseña en Hebreos, es apartado de los pecadores. Note que el término indica no un distanciamiento o alejamiento de la relación con ellos, en el sentido de exceptuado, es decir, en una clase diferente a la de los hombres pecadores. Nunca se dice en la Escritura que el Señor Jesús es igual a los hombres, sino semejante a ellos. Y vino a nuestro encuentro en semejanza de carne de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3.
Nuestras limitaciones fueron las suyas al hacerse carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. Pero la impecabilidad de su condición le distancia absolutamente de los hombres, haciéndole el único hombre exceptuado de pecado. Así que puede afirmarse en ese sentido que era apartado de los pecadores. La frontera de la impecabilidad de Jesús le mantiene distanciado de la condición pecadora propia y natural de todos los hombres, ya que sólo su humanidad está exenta del pecado, tanto de origen como de comisión, porque nuestro Señor no solo no tuvo pecado, sino que tampoco lo pudo tener. La absoluta separación con el pecado es infranqueable en su ser, a causa de que Jesús es la persona divina de Dios, el Verbo. Y también, nuestro sumo sacerdote está alejado de los pecadores en el sentido moral, pero no en el físico, ya que vino a buscarlos. El Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En contraste con los religiosos de su tiempo, que se separaban físicamente de quienes ellos llamaban pecadores, pero que mostraban en sí mismos una corrupción moral y mayor que la de ellos. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, y los versículos 31 y 32, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. De otro modo, padeció siendo completa e infinitamente justo, puesto que es Dios manifestado en carne, sin pecado e impecable. Así que el justo sobrellevó el sufrimiento a causa de los pecados ajenos y padeció a favor de quienes eran pecadores, por tanto, injustos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5 y los versículos 6 al 10. Aunque no está presente la preposición, la ideal sustitutoria de la obra de la cruz es evidente, ya que el objetivo del sacrificio es para llevarnos a Dios, literalmente, conducirnos a Dios. La idea incluye la reconciliación con Dios, de modo que el obstáculo de la proximidad a causa del pecado quedó removido por los creyentes, como por ejemplo señala Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2, también Romanos capítulo 8 versículo 1 y la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y los versículos 19 al 21. También es interesante apreciar nuevamente que la reconciliación que permite llevarnos a Dios no es asunto del hombre, sino una operación absolutamente divina. Es decir, Dios nos lleva por Cristo y en Él, reconciliándonos Él y no nosotros, ya que de ese modo se abre acceso al trono de gracia a todo aquel que crea. Hebreos capítulo 4 y los versículos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, eso equivale a reconciliarse con Dios, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20. La muerte del Salvador se produjo en la carne. Con toda claridad escribe Pedro y dice, siendo la verdad muerto en la carne. Note que este término es equivalente a la naturaleza humana, como señala Juan, capítulo 1 y versículo 14. En el texto griego es un dativo de causa, muerto en cuanto a carne. En su condición de hombre moral se dio a la muerte, como señala Hebreos capítulo 2 y versículo 9. No es posible entenderlo de otro modo, puesto que en su sola condición divina no puede morir. La muerte es en la naturaleza humana, si bien debiera de extenderse esta consideración al sentido pleno de muerte que comprende necesariamente la muerte espiritual. La vida que da paso a la muerte física en la consumación de la cruz es de infinito valor sustitutorio, puesto que no es una vida humana independiente, por muy santa que pudiera ser, sino la naturaleza humana de la persona divina del Hijo de Dios, es decir, el Verbo eterno encarnado. En su condición de hombre se dio a la muerte, como dice Hebreos capítulo 2 versículo 9. La muerte es necesaria para la salvación, pero no menos necesaria en la resurrección. Presente también la doctrina expresada en el texto, cuando dice vivificado en espíritu. Y note que el término debe de aplicarse en este versículo al espíritu personal del Señor. Por otro lado, algunos opinan que se refiere a la resurrección hecha por el Espíritu Santo, como señala Romanos capítulo 8 y versículo 11. Pero en este caso exigiría el artículo. En ese acto, Cristo recibe el cuerpo de resurrección, siendo revestido de inmortalidad. Este es llamado por Pablo cuerpo espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. En la carne murió, en espíritu es vivificado. El resucitado es hecho espíritu vivificante. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Note que el Señor resucitado tiene un cuerpo con un modo distinto de existencia. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Cristo padeció por los pecados, y estas palabras reconocen nuestra maldad, nuestros problemas, nuestras culpas, pero para solucionarlas nos señala a los que alguien ha hecho por nosotros en cuanto al beneficio en nuestro lugar. También nos recuerda que nuestra necesidad es una necesidad sumamente grave, pero que la solución es todavía mayor, ya que la muerte del Dios hombre, es decir, Jesucristo, es importante también notar de nuestra parte que Él vino como un ser humano y que fue en su humanidad que Él murió en la cruz y que fue el Espíritu Santo quien le levantó de los muertos. Esto quiere decir que Jesucristo resucitó. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. Amigo y amiga oyente, Jesucristo vino a reconciliar al pecador con Dios. Y solamente aquellas personas que son reconciliadas por medio de Jesucristo a Dios son las que también serán resucitadas con poder para pasar toda la eternidad con Dios. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, si piensas, como algunos religiosos dicen, que
está todavía en la cruz. Pues déjame decirte que Él ya resucitó de entre los muertos y que Cristo vive. Y si Él vive, puedes venir a Él en plena confianza, invitándole a que venga a tu corazón y arrepintiéndote de todos tus pecados. Si nunca antes lo has hecho, ahora te invito a que así puedas hacerlo. Repite y di conmigo ahí a donde estás. Señor Jesucristo, vengo ante ti y lo hago creyendo en tu palabra, en lo que he escuchado. Ahora te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.